Os damos la bienvenida a Con Mucho Flow, el podcast donde hablamos de lo que no suele salir en clase, pero que necesitas saber para poder sobrevivir al mundo real. Aquí desmontamos mitos, compartimos aprendizaje, pero sobre todo le damos voz al alumnado de Florida Universitaria que tiene mucho que contar. Y hoy nos metemos en un mundo que está en todas partes, pero que no siempre se ve. Es un mundo donde los paquetes llegan, las tiendas se llenan y los procesos se mueven. Efectivamente, pues hoy de lo que vamos a hablar es de logística. Si alguna vez te has preguntado cómo llegan los paquetes en 24 horas, este episodio es para ti. Detrás de cada envío, desde luego, hay mucha estrategia y mucha planificación, y eso nos lo va a contar nuestro siguiente invitado. Exacto, porque él es estudiante del grado en Gestión del Transporte y la Logística. Y es que hoy le vamos a dar la bienvenida a Daniel Nieto, que nos acompaña en este programa de Con Mucho Flow y que nos va a contar seguro muchas cosas y nos va a abrir las puertas del sector de la logística. Dani, bienvenido. Eso es, muchas gracias por la invitación, chicas. Un auténtico placer estar aquí y poder contar un poco de qué va la logística, de verdad. Exacto, pues nada, vamos a empezar y como en todos los episodios vamos a empezar por la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo descubriste o cómo descubriste que te gustaba entender cómo se mueve el mundo, literalmente? Pues en mi caso fue bien jovencito, con 16 años, cuando estaba en bachillerato, que es cuando la mayoría de personas empezamos a tener curiosidad por ciertas cosas y preguntarnos qué nos gusta. Estando en bachillerato ya me pregunté, oye, ¿cómo llegan las cosas y cruzan de una parte del mundo a otra y las tengo a mi propia disposición, en mi mano? Es una historia que realmente merece ser contada. Para ello hay que estudiar y saber el por qué y qué procesos siguen las mercancías para cruzar desde, por ejemplo, China y llegar hasta España y que tengamos cualquier producto al alcance de nuestra mano. Ahí fue, en ese momento, en bachiller. Yo de decirte, Dani, que yo me preguntaba qué iba a pasar en el próximo capítulo de Física o Química, pero oye, cada uno tiene sus curiosidades. Desde luego. Pero bueno, sí que es verdad que nos gustaría saber un poco cuando hay trabajo, vida personal, proyectos y todo a la vez. Te preguntabas cómo se organizaba el mundo, pero yo quiero saber un poco cómo te organizabas tú. Pues en ese preciso momento la verdad es que con sufrimiento, porque estábamos encarando la etapa de final de bachiller y principio de selectividad para entrar a la universidad y sí que es verdad que fueron unos días y unos meses de bastante organización y de relativo sufrimiento, como estaba diciendo. Y esa organización la he conseguido trasladar en estos cursos, en estos años de universidad y resulta fundamental, tanto en la logística como en la universidad, ser ciertamente organizado para poder sacar los proyectos, los estudios, la vida personal adelante. Compaginarlo todo. Fenomenal, pues es importantísimo. Nosotras te tenemos que confesar que es nuestra asignatura pendiente, la organización. Una de tantas. Una de tantas, muy bien. De tantos. Pero bueno, ya vamos a centrarnos en Florida Universitaria, ¿no? Porque al final es por lo que estamos aquí. Y sí que nos gustaría que nos contases qué es lo que más te ha sorprendido desde que estudias aquí el grado. Pues personalmente la cercanía con la gente. La cercanía con la gente tanto dentro de la universidad como el contacto con personas del mundo profesional. Eso creo que es un punto diferencial de Florida que hace que futuros estudiantes puedan estar ya desde bien principio del grado muy cerca del entorno real y tener la posibilidad de acudir a ferias, acudir a mesas redondas, a visitas a instalaciones de empresas para conocer a personas. Eso creo que es un valor diferencial. Completamente. Sí, bueno, al final hablamos de que el networking es importantísimo, sobre todo en este mundo y en este sector en concreto, que todo está tan interconectado, ¿no? Y es una de las cosas que, bueno, que esas cosas no se pueden enseñar. Exacto. Entonces, ¿cuál dirías que ha sido, no sé, la interacción que más te haya podido impactar con el sector profesional, con algún profesional del sector que te haya marcado y que sobre todo te haya hecho darte cuenta de que has escogido la salida profesional que más se ajusta a ti? Pues mira, estamos de suerte porque esa interacción que de verdad ha sido diferencial y que ha marcado una diferencia la tuve recientemente, las últimas prácticas que he realizado en tercero de carrera, y es que he estado en la empresa Across Logistics, realicé la entrevista en el mes de enero y fue un antes y un después, porque no me esperaba ese tipo de entrevista, fue una entrevista súper dinámica, con casos reales, con situaciones prácticas de compañeros que habían vivido esa situación, ese reto y que me lo trasladaron a mí y fue como una puerta a la realidad de, oye, si estás trabajando en este sector y en esta empresa en particular, va a ser este el día a día, estos son los retos que hay que solventar. Y fue un boom en mi cabeza que me permitió entender que realmente ese podía ser el sitio donde estar. Con lo cual esa fue la experiencia que más me marcó y encima ha sido reciente de alguna forma.
Fenomenal. Pues mira, hablando de entrevistas, que yo creo que al final es algo que a todos y a todas nos interesa muchísimo porque tenemos que pasar por ahí, ¿qué habilidades crees que se tienen más en cuenta o que deberíamos tener todos y todas como profesionales, sea cual sea nuestra carrera? Creo que al final las personas se entienden hablando y se entienden cuando son capaces de trasladar el mensaje. Y hay muchas veces que incluso hoy en día, con la globalización, tenemos que hablar con personas que son de otra parte del mundo y que no tienen ni nuestra cultura, ni nuestro idioma, ni nuestra forma de ver la vida. Y aún así tenemos que ser capaces de trasladar nuestro mensaje. Y eso es independiente a lo que hayas estudiado, a tu profesión. Comunicar creo que es importante. Y qué mejor lugar para decirlo que este. Yo he de decir que tengo muy buena comunicación con mi repartidor. Bueno, nos hablamos todas las semanas y creo que también un poco de ahí viene el tema de la logística, la importancia de la comunicación, ¿no? Sí. Es importante que me diga cuándo voy a recibir mis paquetes. Pero bueno, Dani, hablando también pues un poco ya entrando en materia, en lo que es la carrera, este sector, porque tú has dicho que ya tenías un poco de interés por la logística, en cómo funciona, cómo se mueve el mundo, pero de tener una curiosidad que fácilmente se puede resolver en Wikipedia a decir, pues oye, voy a plantearme estudiarlo porque quiero trabajar de esto en el futuro, ¿cómo llegas a ese impasse? Pues está claro que de ese chispazo, de esa curiosidad inicial a luego darte cuenta que realmente te gusta hay un paso. Para ello yo creo que hay una apuesta que es que en el momento en el que estás terminando bachiller decides estudiar algo relacionado con el transporte y la logística y cuando efectivamente entras a unos estudios ya te estás dando cuenta de que de verdad te sientes identificado con las cosas que estás trabajando en clase. Yo creo que ese es el momento clave. Principio de tus estudios, cuando te das cuenta de que es el lugar donde te sientes realmente partícipe y ves que te gusta lo que se está comentando. Y sobre todo, te sientes identificado ya no solo con los temas, sino con las personas que tienes a tu alrededor. Claro. Y te sientes partícipe, pero ya pensando en el futuro, Sí. ¿qué crees que es lo que más te gusta de la profesión, ¿no? Para los que no estamos tan familiarizados, que espero que no me esté escuchando mi mejor amiga, lo siento Sara, ya trabajo en una transitaria, pero para los que no estamos familiarizados y esto nos parece algo pues bastante loco, por así decir, Que se sale de lo convencional. desde luego, ¿qué dirías que es lo que más te llama la atención de la profesión y lo que más te gusta? Varias cosas y un poco relacionado con lo que estábamos comentando hace un momento. La importancia de entender el por qué llegan las cosas a los lugares que llegan y cómo es posible que incluso estando aquí ahora mismo hablando tengamos una mesa, tengamos equipo, tengamos material que igual no ha sido fabricado aquí en España y que ha venido de otro país. Entender cómo puede ser que poniéndome en contacto con una persona de la otra parte del hemisferio, de la otra parte del mundo, seamos capaces de ponernos de acuerdo, llegar a un interés común y conseguir que un negocio funcione para que la sociedad tenga ese material cuando se necesita, donde se necesite, la cantidad adecuada. Eso es lo fundamental. Sí, sí, completamente. Bueno, esto es un poco lo que vas descubriendo en clase, lo que vas también indagando tú, ¿no? Sobre cómo funciona, pero yo creo que una parte fundamental es cuando llegas a una empresa de logística, un centro logístico, y ya ves, ¿no? Cómo trabajan, cómo son los procesos y lo descubres in situ, ¿no? En una situación y en un contexto real. Vosotros habéis tenido, no, aparte de las prácticas, varias oportunidades, varias visitas, habéis estado en empresas, habéis estado también en el puerto de Valencia, ¿no? Viendo un poco cómo se trabaja. ¿Qué dirías que es lo que más te ha sorprendido, lo que no sabías y descubriste en ese momento y qué es lo que más te ha impactado? Principalmente me centraría en, por ejemplo, la visita del puerto de Valencia, que lo hace el alumnado que está en el primer curso. Nosotros, en mi caso, estoy en tercero, fue hace un par de años. Me impactó muchísimo ver la cantidad de contenedores y de mercancías que se mueven solo en el puerto de Valencia, con lo cual eso si lo extrapolas a puertos ya no solo de España, sino a nivel internacional, es una auténtica barbaridad. Es increíble. Y te hace pensar de la cantidad de mercancías y de pedidos que se están gestionando y la cantidad de personas que hay detrás trabajando en ello. Con lo cual, en cierta medida casi que te explota la cabeza y dices, es una auténtica pasada la cantidad de mercancías que se mueven. Eso fue muy impactante. Todo lo que se mueve en el mundo, ¿no? No, es increíble. Es increíble. Y Dani, nos dices que estás en tercero ya, o sea que casi ves el final del grado. No sé si has pensado ya en el futuro, es verdad que el futuro es muy incierto, pero bueno, ya has hecho prácticas, así que cierta experiencia ya tienes. Y no sé si has pensado si te gustaría trabajar más en una empresa grande tipo Amazon, que para los de a pie es la primera que nos viene a la cabeza, o en algo más pequeño, más local. Sí que es cierto que siempre que se comenta este tema, como estábamos diciendo, Amazon parece la primera idea que le viene a todo el mundo a la cabeza, el gigante Amazon, que es una empresa que es una auténtica pasada, el tamaño es enorme, pero creo que hay muchas más alternativas. Amazon
tiene un reconocimiento que es increíble, hace una labor encomiable, pero no solo la logística se centra en Amazon. Hay muchas más empresas, como por ejemplo Transitarias, como por ejemplo navieras, otros operadores logísticos, tenemos despachante de aduanas. Este sector es muy amplio y hay muchas salidas. Personalmente, dado mis habilidades o los puntos donde también puedo mejorar, me gustaría mucho trabajar en un entorno internacional, bien sea en una gran empresa o una pequeña empresa. El poder ayudar a personas a ponerse en contacto, a poder estrechar lazos en culturas completamente diferentes y poder de esta manera también aprender yo cómo piensa una persona que no es de España, que es de Estados Unidos, de China. Me encantaría. Sería muy interesante, la verdad. Bueno, y Dani, antes te comentaba, ¿no? Que yo, por ejemplo, si pienso en logística, pienso en esa logística de última milla en el momento en el que a mí me llega el paquete a mi casa. O sea, en mi cabeza el repartidor va a un centro donde están todas las cosas que a mí me gustan y yo pido, lo coge, se sube al camión y me lo trae. Por arte de magia. Eso, un poco Harry Potter. Entonces hay mucho desconocimiento sobre este sector, sobre cómo funciona, sobre todo lo que engloba. Me gustaría que pudieras seleccionar, pues, no sé, algo que consideras que la gente no sabe sobre la logística y que sí debería saber, o sea, aparte de todo este conglomerado que hay. Claro. Y creo que el tema que vamos a tocar ahora mismo es muy importante porque a todos los ciudadanos, a toda la sociedad nos puede afectar de alguna manera. Hoy en día, con el boom del e-commerce, de la digitalización, de la posibilidad de poder elegir nuestros pedidos desde casa en cualquier momento al alcance de un clic, esto ha repercutido de manera positiva a la demanda. Podemos conseguir cualquier cosa en cualquier momento, cualquier circunstancia, pero también es cierto que ha atomizado lo que es la logística de reparto de última milla. No paramos de ver en las grandes ciudades furgonetas en cualquier zona, estacionadas de cualquier manera para poder entregar los paquetes. Esto hay que entender que puede suponer un coste altísimo para las empresas que con el paso del tiempo va a repercutirse en los clientes. Es decir, nuestra toma de decisiones, el tener ese paquete en casa en el momento en el que nosotros queramos, en las circunstancias que queramos, tiene un coste. No es magia, no es Harry Potter, ojalá fuese magia, pero hay un montón de personas que están trabajando detrás y por desgracia actualmente es un proceso que hay que mejorar en cuanto a eficiencia. Eso es clave y parece que la sociedad poco a poco está empezando a entenderlo. Sobre todo también en estas superficies no solo globalizadas, sino cada vez más urbanizadas. Con menos espacio. Con menos espacio y que plantean más retos, ¿no? Y ahí es donde entráis vosotros también. Un poco tenéis que estudiar cómo solventar estos retos, cómo ver cómo las ciudades van evolucionando, se van adaptando y plantear soluciones, ¿no? Alguien tiene que hacer eso. De hecho, desde Florida, en tercero de grado, estamos trabajando en un proyecto integrado relacionado con retos de la logística de última milla. Y uno de los temas a abordar es cómo diseñas las grandes ciudades, ese diseño urbanístico para poder adaptar esas necesidades que hoy en día tenemos los consumidores, porque es un reto mayúsculo. Alguien tiene que abordarlo. Tenemos que aceptar la realidad de asumir ese reto. Yo espero que seas tú, Noni, que te veo ahí con confianza. Trataremos de aportar el granito de arena. Exacto. Desde luego es un gran reto, hablamos de futuro y antes también hablábamos de IA, ¿no? Y al final esto está muy relacionado y sí que nos gustaría, bueno, pues que nos contases qué papel crees que va a jugar la IA en la logística. Somos bebés recién nacidos en todo lo que es tema de inteligencia artificial porque ha sido un boom en los últimos años muy fuerte, muy interesante, pero creo que va a jugar un papel muy bueno en cuanto a herramientas, que se me entienda lo que quiero decir. Herramienta como apoyo a la toma de decisiones. El que la IA analice una situación, un reto de la manera adecuada y te dé opciones que tú puedas tomar, pero que sea el humano el que decida si esa inteligencia artificial, esa solución es adecuada a lo que realmente está pasando. Y creo que en la logística esto relacionado con una previsión de demanda adecuada, por ejemplo, podría ser muy interesante para saber realmente qué está esperando ese consumidor final en su casa y que lance los pedidos de la manera adecuada. Y ahí es donde la IA puede tomar datos históricos y trabajar de manera correcta, pero que siempre el humano tenga la última palabra, esa decisión final. Y luego me vais a permitir pues, que abra otro melón, porque es que cada vez queremos ser más sostenibles. Queremos que los productos lleguen antes, queremos que ese envío sea eficiente, pero es que además también queremos que sea sostenible, ¿no? Y que la huella que podamos dejar sea lo menos posible y lo menos dañina. Ese es otro gran reto, ¿no? Tenéis mucho trabajo por delante, Dani. A retos no nos gana. Tenemos trabajo hasta arriba porque queremos cumplir con las necesidades de los clientes, queremos esto aquí, ahora y en estas circunstancias, pero queremos ser sostenibles y tratar de salvar los intereses del medio ambiente, del planeta. Es un reto mayúsculo, donde también la inteligencia artificial con información podrá ser una herramienta para ayudarnos. Pero sí que es cierto que hay que ver en una balanza cómo poder
conseguir esa entrega del producto siendo lo más sostenible posible. Es un reto mayúsculo. Tenemos mucho trabajo con ese tema. Pero bueno, gracias a la formación, ¿no?, que tenemos aquí en Florida, vosotros trabajáis precisamente todas estas temáticas y todos estos retos y desafíos en esos proyectos que os propone el profesorado y que precisamente pues, se trata, ¿no?, de prepararos para que en el futuro podáis abordar todas estas problemáticas o para que hagáis avanzar el futuro del sector logístico, que un poco es el objetivo, ¿no?, de esta formación, que podáis liderar el sector logístico y convertirlo en ese gran ideal sostenible y eficiente que queremos que sea. Comentarnos un poco cómo se estructura la formación, cuáles son los proyectos, por ejemplo, en los que trabajáis o en los que has trabajado y que podría ser interesante de cara a alguien que todavía no sabe si apostar o no por esta carrera. Como respuesta inicial, si eres una persona que realmente está interesada en entender cómo funciona el mundo, el grado es transporte y logística. Ahora, dentro del plan de estudios tenemos diferentes opciones. En primero tenemos un curso en el que tenemos asignaturas de entrada más genéricas como matemáticas, estadística, contenidos básicos para poder entender cómo funciona un grado universitario, y a partir de ahí, sobre todo bien entrado segundo, tenemos la posibilidad de enfrentarnos a un entorno real con prácticas, como estaba diciendo antes, en segundo, y luego más horas, creo recordar que son 300, en tercero. ¿Qué es lo que pasa? Esto al alumno le beneficia en el sentido que conoce cuáles son los retos, los principales problemas que enfrentan las empresas, y luego esos retos los puede trasladar a los proyectos integrados que trabajamos. En tercero estamos trabajando asuntos de logística, de sostenibilidad de última milla. Pero en primero y en segundo se trabajaron otros aspectos también relacionados también con la digitalización. Esos son los temas principales que se están abordando en los proyectos que estamos trabajando. Y ese contacto con la empresa en segundo, en tercero y luego finalmente el último año en cuarto nos ayuda a entender realmente que todo aquello que se está viendo en el aula son los retos básicos que se están trabajando de verdad en el día a día en las empresas. Hay una realidad que es paralela y que es veraz. Sí, claro, que al final todo lo que aprendéis tiene una aplicación real en las empresas. Exacto. Yo creo, Dani, que esta charla, esta conversación ha sido pues muy esclarecedora para nosotras. Así que por nuestra parte no nos queda mucho más que decirte, más que ha sido un gustazo escucharte, Muchas que nos gracias. has hecho ver que la logística está en todo, que afecta a cómo vivimos y que es mucho más apasionante de lo que inicialmente parece. Exacto. A mí me apasiona ser usuario, la verdad. O sea, yo el hecho de que me traigan cosas a casa me encanta. Pero bueno, ahora ya lo haré con más conciencia de todo lo que implica. El símil de Harry Potter realmente te hace luego entender también que hay un montón de personas haciendo que esa magia pueda suceder. No, y además voy a pensar que estás tú ahí detrás, en plan, Wingardium Leviosa, trayéndome los paquetes a casa. Bueno, pero Dani, sí que antes de despedirte, que no nos gustaría despedirte, porque nos gustaría estar hablando contigo de logística todo el día, jamás pensé que yo iba a decir esto. Sí que nos gustaría hacerte una pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo por aquí, ¿vale? Que es muy fácil, de veras, y tú además eres muy inteligente. Tengo miedo ahora mismo. Para nada. Sí. No te voy a preguntar el dinero que tienes que ser del banco, No, tranquilo. bronca, no. Pero bueno, sí que nos gustaría saber qué te hubiese gustado aprender antes de empezar la carrera o antes de iniciarte en todo este proceso de aprender a liderar el sector logístico y nadie te contó en su momento. Muy buena pregunta, muy buena Ya, pregunta. te he Y dicho otra que vez, no era difícil, pero a lo mejor pregunta sí, ¿eh? reflexiva también. ¿Qué me hubiera gustado aprender antes de empezar a estudiar logística Sí, como antes tal? de empezar a estudiar logística. Y que nadie te había apuntado, ¿eh? Ni que habías buscado tú en ChatGPT. No, en ChatGPT no había buscado. Me hubiera gustado que me hubieran explicado la importancia de cómo gestionar las emociones, porque como estás relacionándote con muchas personas y hay cosas que no dependen de uno mismo, hay que saber gestionar tanto los éxitos de cuando, por ejemplo, una operativa sale bien, como los fracasos, cuando por cualquier motivo no puede llegar ese paquete a tiempo y no ha sido única y exclusivamente responsabilidad tuya. Y gestionar esa frustración y apoyarte en las personas que te rodean para gestionar tanto tu emoción como la de otras personas, creo que es muy importante. Y eso antes de entrar a estudiar y a hacer prácticas y a ver el mundo real, nadie me lo había contado. Y no olvidemos nunca el factor humano. Exacto. 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 Además, eso nos lo comentaba también nuestra invitada del episodio anterior. Es súper importante la ayuda psicológica en ciertos momentos y tener esa madurez emocional también. Desde luego, esta nos la apuntamos. Y para quienes nos estáis escuchando, ¿qué pensáis? ¿Qué os gustaría saber o qué os hubiese gustado aprender antes de empezar vuestros estudios o el grado universitario y nadie os contó?
Bueno, ya sabéis que como nos encanta aprender juntos, lo que queremos es que, exacto, que compartáis vuestras impresiones, que nos contéis qué os ha parecido este episodio y sobre todo, pues bueno, si lo podéis compartir, difundir y ya sabéis, pues darle like y todas estas cosas que nos ofrecen las redes sociales, pues nosotros encantados de que nos acompañéis y de que nos apoyéis y sobre todo de tener la oportunidad de tener más conversaciones, pues con mucho flow. Exacto. Nada, nos vemos en el próximo episodio con muchas más historias que contar. Hasta la próxima.